día tengan todos mis amados hermanos. Esta es una mañana de gloria y de victoria porque Él lo ha hecho por nosotros. Te invito a que leamos la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 13. Y dice la palabra del Señor, y habiendo orado a Él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Sabes? Manasés inició a reinar a la edad de 12 años y reinó por 55 años en Jerusalén. Pero en el transcurso de su reinado, en el transcurso de su mandato, Manasés ofendió a Dios, alejó su corazón de Dios, pecó contra Dios. Y el Señor permite un proceso muy fuerte en la vida de Manasés, permite que él caiga cautivo, llegue a estar cautivo. Pero él, en medio de ese proceso duro, humilla su corazón a Dios y ora. Y hay tres cosas importantes para resaltar en este versículo. Y es, uno, que Dios atendió a Manasés. Dos, Dios oyó la oración de Manasés. Y tres, Dios restauró a Manasés. En esos versículos podemos observar el amor incondicional de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios y el poder de su gracia renovadora. Sabes, esta es una mañana de invitación de Dios donde nos dice, no importa qué tan alejado haya estado nuestros corazones de Él. Lo importante es que hoy su gracia, su misericordia, su amor está disponible para renovarnos, para cambiarnos y para transformarnos. Padre, adoramos tu nombre, adoramos la grandeza de ese Dios que muestra su amor a cada momento y a cada instante a nosotros. Adoramos el nombre del Dios perdonador, del Dios que levanta, del Dios que restaura, del Dios que escucha. Tú eres santo, exaltado, glorificado sea, solo tú eres Dios y reconocemos, Dios, que tú eres grande, todopoderoso y que tu bendición esté a cada momento y a cada instante con tu iglesia, árbol de vida, Dios, que sea la dirección de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo en mí, con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Como he de expresar lo que Dios por mí ha hecho, que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él.
agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. En mí. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viviste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Cuando llegaste tú se fue el temor, llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor, y
un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz, la peculiaridad de perdonarme porque sí. Creas cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Me susurras al oído que cuando me siento débil es ahí donde tu amor y tu perdón me hacen más fuerte que el temor. Es tu amor, mi libertad. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Oh, oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Él es fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación. te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
Señor. Sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, Siempre fiel, siempre fiel. eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres Buen día, familia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué privilegio nos da el Señor de poder compartir este espacio una vez más, aún en medio de la virtualidad, de la distancia, pero juntos en el secreto del Padre Celestial. Proverbios capítulo 3, versículos 25 en adelante, dicen de la siguiente manera, leo para ustedes. No tengas temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. Y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Qué interesante es ver este texto y me recuerda mucho parte de mi niñez cuando yo decía algo y mi papá decía, no señorita, papi quiere tal cosa, no señorita. Cuando era niña no entendía muchas cosas que hoy como mamá entiendo, que queremos guardar, proteger, cuidar a nuestros hijos. Y aquí vemos una serie de no. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Por qué? El versículo anterior que estudiamos la vez pasada nos dice que cuando nos acostemos nuestro sueño será grato, porque el Señor es el que cuida de nosotros. Y los
que hemos estudiado mucho antes, nos viene hablando de la sabiduría, del cuidado de Dios para con nosotros, de poder bendecir a otros con lo que tenemos. Y sigue diciendo desde el versículo 28 en adelante: no digas a tu prójimo anda y vuelve, no intentes mal contra tu prójimo, no tengas pleito, no envidies. Y esa serie de no nos dejan a nosotros pensando, bueno, ¿por qué tanto no? ¿Sabes? Dios nos ama tanto que quiere evitarnos algunos inconvenientes, pero nuestra dureza de corazón hace que nosotros hagamos todo lo opuesto, todo lo contrario, y luego nos quejamos de no tener o no tener lo que nosotros queremos tener. Es necesario que nosotros tengamos el oído atento a lo que la palabra de Dios nos está diciendo y entendamos que el Señor quiere evitarnos una gran cantidad de complicaciones. Es como los 10 mandamientos. Decimos, pero ¿por qué tanto? No matarás, no robarás, no hagas esto, no hagas aquello. Es nuestro papá cuidándonos a nosotros, diciéndonos, no lo hagas porque no te quiero ver en una cárcel, no quiero que tengas problemas con tu prójimo. Antes bien, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hazle a otro lo que tú quieres que te hagan. Cuida a los demás así como tú te cuidas. Dios es grande, es maravilloso y no es un Dios que está buscando que prohibirnos, sino que a través de esos no, nos está cuidando, nos está diciendo, te amo tanto que no quiero que más adelante tengas situaciones difíciles en tu vida. Qué bueno es nuestro Dios, y damos por finalizado este capítulo 3 de Proverbio, que sin duda alguna han sido muchísimas las cosas que hemos aprendido de él. Por otro lado, te invito a orar, a darle gracias al Señor por su fidelidad, por su cuidado. Quiero comentarte que hasta la fecha algunos hermanos han estado aportando para las adecuaciones que hay que hacer en el cuarto de cruz. Muchas gracias, como te dije la vez anterior, después de 50 pesos todo suma y entre todos vamos ayudando a este proceso. Por otro lado, te pido que estemos orando, que sigamos en oración por Marcelo y su familia, por Selmi, por esa persona que tú sabes que está en este momento padeciendo situaciones por causa del COVID. Que sea el Señor tomando sus vidas, trayendo sanidad, fortaleza, renovando sus fuerzas, levantando su sistema inmune. Así que oremos en dirección a la palabra, que podamos cuidar eso que Dios nos ha dicho y entender que los no del Señor son protección a nosotros como hijos. Y cuando éramos hijos no entendíamos los no de nuestros padres, pero que ahora que somos papás entendemos lo necesario que es colocar límites y cuidar a nuestros hijos. Y también porque el Señor siga trayendo sanidad a nosotros como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Padre, damos todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación a tu nombre. Gracias, papá, gracias por amarnos. Tal vez al escuchar un no de tu parte nos molestamos, no nos gusta, Señor, pero hoy entendemos que tu amor es tan grande, tan maravilloso para con nosotros, que anhelas proteger nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu cuidado. En esta hora, Señor, oramos por sanidad, Señor, oramos por nuevas fuerzas en cada persona que se encuentra débil, que se encuentra enfermo, Señor. Los conoces por nombre propio, Padre Celestial. Pedimos que seas tú tomando el control, tomando la autoridad, Señor, sobre sus cuerpos, trayendo sanidad. Padre, seguimos agradecidos por lo que hasta hoy has hecho en medio nuestro. Y pedimos, Dios, que cada día podamos estar edificados, fortalecidos, establecidos en la verdad de tu palabra. A ti todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación, soberano Rey. Amén. Amada iglesia, Dios te siga bendiciendo, el Señor siga cumpliendo su propósito en tu vida. Un fuerte abrazo en la distancia. Bendiciones. Buenos días, mis hermanos. Hoy estamos domingo de abril, 18 de abril como tal. Reconocemos que Dios ha sido fiel, ha sido bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. En medio de todo estamos creyéndole cada vez más a Dios, que va a seguir sustentándonos y ayudándonos. Sigamos con el tema de las finanzas y la Biblia. Estamos hablando acerca del título más grande, específicamente tiene que ver con el tema de dónde está nuestro reino, dónde está nuestro corazón.
Donde está nuestro corazón, ahí estará nuestro reino. Pero también venimos aprendiendo la importancia del gozo de dar. El gozo que uno experimenta al dar a otros. La semana pasada yo toqué unos textos, un texto bíblico en 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Pero dije o expresé unas palabras del Dr. J. Donson, ¿verdad? Y las voy a volver a decir porque para mí son bien particulares. Yo he descubierto que la acumulación de bienes, aun cuando sea producto del éxito, es una razón insuficiente para vivir. Yo creo, dice el Dr. J. Donson, que mi existencia terrenal no tendría valor a menos que pueda mostrar una amorosa familia, una continua inversión en la vida de otras personas y un logrado interés por servir a Dios en medio de lo que yo estoy haciendo. Y cuando estamos hablando de lo que estoy haciendo, tiene que ver con todo lo que estamos haciendo, cómo desde allí podemos servir a Dios. Pero también habla de una bella familia, una amorosa familia, perdónenme, amorosa familia, y cito sus palabras textualmente, ¿no? Su escritura textualmente. Amorosa familia, no está hablando de una familia perfecta, porque perfecta no hay. Una continua inversión en la vida de otras personas. Y a veces pensamos que solamente el tema de mayordomía es el tema financiero. Pero cuánto uno invierte o cuánto uno se da a otras personas es sumamente importante para el Señor. Yo quiero que usted me acompañe a 2 Corintios capítulo 8, verso 2, por favor. 2 Corintios capítulo 8, verso 2. Dice acá, leo para todos vosotros, dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó la riqueza de su liberalidad. Es interesante cómo el Señor nos habla a través de este hermoso pasaje. Pero quiero rescatar dos cosas que para mí son sumamente importantes. Estamos hablando de la iglesia de Macedonia y lo he dicho más de una vez. Y me enseña, es que cada vez que leo este texto me enseña algo nuevo. Y yo quiero, lo comparto con ustedes. Y encontramos que la iglesia de Macedonia dice, pues en medio de su gran y prueba de aflicción, estaban viviendo circunstancias bastante adversas. Segundo, dice, abundó su gozo, dice en la versión de las Américas. Vamos a ver cómo dice aquí en la Reina Valera, dice, que en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Abundaron, pero dice, abundaron su gozo. Así como hubo gran deseo por dar, también me muestra el texto bíblico que también había un deseo, había un gozo, abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron, abundancia de gozo y abundancia en riqueza de su generosidad. Ahora, miren cómo nos dice el versículo 4, dice, pidiendo con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, ellos rogaban el poder participar en el servicio de dar a los santos. Y uno pensaría que esto sería una tontería, pero en medio de su gozo, y si tú lees el capítulo, y esto lo prediqué una vez acá, vas a encontrar que todo esto viene desde que ellos se entregaron a Cristo. De ahí rompe la historia en dos. Pero
quiero que te quedes en tu corazón dos cosas. Uno, abundó su gozo, y segundo, profunda pobreza. Alonso Choker dice en su Biblia, paupérrima pobreza. Este hombre de Dios dice en la Biblia que escribió él, que él sacó, dice así, paupérrima pobreza. Uy, fuerte, ¿no? Pero ellos abundaron en gozo. Y quiero terminar aquí o cerrar esta parte con dos cosas. Uno, en el 2003 y 2007 yo estuve en Panamá siendo misionero, formándome allá. Nosotros salíamos por las veredas a predicar a Bambito, a algunas colinas, y a veces llegábamos a lugares donde realmente le estamos compartiendo el evangelio y las personas eran muy de escasos recursos. Yo recuerdo que nosotros nos prohibieron comprar o estar pidiendo comida en las casas donde evangelizábamos. Y nos daban 2 huevos sancochados, un banano y una naranja. Ese era nuestro alimento. Después que desayunáramos, hasta la tarde casi noche, en la tarde-noche, era lo que podíamos con qué sustentarnos. Y efectivamente, cuando uno comenzaba a conocer a las personas, la gente de entrada no te brindaba una comida. Pero cuando entrabas en confianza y sabían que no teníamos nada más para comer que eso que acabo de mencionar, la gente nos daba de comer. Y experimenté muchas veces gente que uno veía que en su casa, que su choza no tenía para dar o que no tenía para con qué sostenerse. Ellos daban con sus brazos abiertos de su comida. Pobres, no tenían casa, una casa cómoda, no tenían un lugar. Yo recuerdo una familia Cuna Ayala, es del Darién, que me invitaron a comer con ellos y no tenían ni muebles ni nada. Yo me tiré al piso con ellos allí. Pero ellos dieron de lo que tenían para sustentarme a mí y a mi compañero. Pero también vi que estas personas, al llegar Cristo en su vida, su cosmovisión de vida cambió. El segundo ejemplo que quiero que me trae Dios a este momento es uno que vivimos nosotros en Árbol de Vida Los Corales. Éramos pastores allá, fuimos pastores por 8 años de esa comunidad. Y yo recuerdo que una vez un hermano nos llamó para darnos una ofrenda para mercar. Y no teníamos nada en la nevera, no había con qué comer. Porque la iglesia no tenía para sustentarnos a nosotros. A veces nos daban 20,000 pesos para una semana de sustento con 2 niños. Y todo lo que conlleva eso donde vivimos nosotros. Pero Dios nos sustentó. Ese día el hermano nos regala para hacer un mercado y nosotros alegremente vamos a la Olímpica de la Santa Lucas a hacer el mercado. Y mientras que estoy allí, Dios me dice, regálale este mercado a tal hermana en la iglesia. Y yo dije, no, Señor, si yo tengo rato que no tenemos la nevera llena. Y la intención era llenarla con este hermoso mercado que nos han dado y estamos comprando, estamos pagando. Y de repente tú me pides a mí, Señor, que se lo regale a una persona. Yo le dije, entonces volví a insistirme el Espíritu Santo y yo me quedé quieto. Cuando entramos al carro con la pastora Dori me dice, yo percibo de Dios que Dios me está poniendo en el corazón que le demos este mercado a tal hermana en la iglesia. Y yo le dije, yo también percibo que Dios me está guiando a eso. ¿Y qué hicimos nosotros? Fuimos y se lo llevamos. Y uno pensaría que uno necesita tener un pocotón de cosas en la nevera para poder dar. No teníamos nada, Dios nos proveyó y pensamos que era para nosotros, pero al final su Espíritu Santo, y fuimos sensibles al Espíritu, lo llevamos ahí. ¿Dónde está tu tesoro?
Porque una de las cosas que nosotros aprendimos en dónde está nuestro tesoro era que cuando nosotros entendemos la dinámica de dónde está nuestro tesoro, nosotros vamos a ser un instrumento para dar a los demás. Y aquí encontramos que esta gente en Macedonia era muy pobre, pero daba. Nosotros a veces decimos que Dios no nos ha dado y eso es una falacia, porque Dios nos da. No nos da los millones que a veces querramos. Algunos sí, le da los millones que quieren, a otros no. Pero también Dios da con respecto a nuestra fidelidad para con Él. Porque muchas veces nosotros no somos tan fieles como deberíamos de ser con el Señor. Así que Jesús dijo, da y se os dará, ¿cierto? Entonces, yo te animo a que des. Y que no des por dureza, no des porque por una responsabilidad o una obligación. Da con alegría. Y nosotros dimos con alegría ese día. Yo recuerdo que días después, unos hermanos nos llevaron a un mercado súper grande para nosotros, hasta el punto que dio la oportunidad de compartir con otras familias en ese momento. Ese es el Dios que tenemos. No teníamos nada, pero dábamos. Y Dios nos dio mucho más allá de lo que nosotros esperábamos. Yo te doy gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de entender, de recibir tu palabra y entender realmente sobre la bendición de dar y dar con gozo. No se trata de hablar otra cosa, sino de hablar con lo que tu palabra nos enseña. Y he venido aprendiendo por los años de estar caminando contigo, Señor, que mi obediencia es sumamente importante. Y a veces queremos que Dios nos bendiga, pero la obediencia es poca. Y esto es algo bien interesante. Hay veces que tú has movido a mi esposa y a mí o a nuestros hijos para dar. Y no tenemos de dónde, pero tú nos instas a eso y nosotros damos de lo que tenemos, de lo poquito que tenemos. Y tú de vuelta nos das una bofetada dándonos el triple o 4 veces más de lo que hemos podido dar. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de dar, pero ante todo porque tú quieres que entendamos que hay unas finanzas bien sanas en nosotros, para gloria y honra tuya, Padre, y para bendición de nosotros. Bendícelo a cada diezmador, a cada persona que da ofrenda, bendice a los que dan para un propósito específico, que dan primicias. Bendice a cada persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu aporte, por pequeño que parezca, será de gran ayuda. Con tus aportes estamos cubriendo el sostenimiento del templo y ayudando a muchas de las familias de nuestra comunidad. No lo olvides, con tu apoyo estamos ayudando. Amada Iglesia, es el tiempo para que aquel que tiene más dé a su hermano que tiene menos. Cuéntanos tus necesidades. Llámanos o escríbenos a nuestras líneas de WhatsApp que aquí aparecen. ¿Quieres ofrendar? Puedes hacerlo en especie o en dinero. Contáctanos o si lo prefieres, hemos habilitado 2 cuentas bancarias donde puedes consignar tus donativos, ofrendas o diezmos. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes de Facebook y por la página de la radio donde puedes acceder al canal de TV en YouTube. Que el Señor les continúe bendiciendo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor.
das libertad en mi adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por su gracia. Somos sus hijos amados. Nos has hecho libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Bendiciones, mis hermanos. Dios les guarde, Dios les siga bendiciendo. Hoy estamos de nuevo hablando de mayordomía versus liderazgo riguroso. Es un tema bien interesante que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 nos está exponiendo.
Pero quiero recordar lo que hemos expresado la semana pasada. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dios está atento a cada una de nuestras necesidades. Hoy vamos a terminar los demás textos que no pudimos abordar la semana pasada. Pero quiero leer para todos ustedes, para mí, este hermoso texto de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 5. Por favor, ten la amabilidad y acompáñame en la lectura. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 5. Que todo hombre nos considere de esta manera, como siervo de Cristo y administrador de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo mismo me juzgo a mí, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Que Dios siga añadiendo bendición a cada uno de nosotros al escuchar esta hermosa palabra. Padre, yo te doy gracias. En esta mañana te presento esta palabra que hemos leído. Presento mi vida, presento la vida de mis hermanos. Presento la vida de aquellas personas que van a escuchar o ver esto más adelante. Ruego por mí, ruego por ellos. Ruego porque tu misericordia que se ha extendido hasta este momento, nosotros podamos no abusar de ella. No seamos abusadores de tu gracia, de tu misericordia. Antes, por el contrario, tú nos ayudes a vivir una vida de fidelidad delante de ti. Te doy gracias por esta palabra, gracias por hablar a nuestras vidas y ministrarnos de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada hablábamos de que esta palabra tiene que ver no con que el apóstol Pablo está defendiendo, su ministerio. Es lo que está haciendo una definición de su apostolado. Y decíamos que esto viene hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, el verso 23 es la conexión con ello. También dijimos que esta palabra del capítulo 4 de 1 Corintios, del verso 1 hasta el verso 20, nos habla de la importancia de mayordomía o administración versus liderazgo riguroso. Y es importante definir el ministerio que Pablo estaba realizando. Y él se define no como un predicador nada más. Y no debe ser juzgado por un predicador nada más. Él debe ser juzgado por ser un siervo de Cristo. Si es fiel o no es fiel a la palabra que Dios le ha dado o a las directrices que Dios le ha determinado a Pablo. Hoy por hoy tenemos que mirar no cuánta gente predica, sino cuánta gente es fiel de una manera correcta a lo que el texto bíblico, a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Doy gracias a Dios porque usted y yo somos un grupo de personas o de hermanos como comunidad local e internacional, de que estamos atentos a poder escuchar la palabra fiel y verdadera que Dios nos ha dado. Terminamos y hablamos del versículo 1 que nos habla. Tiene dos palabras o dos estudios de términos. El primero era ser siervo. Y dentro de eso hicimos un
despliegue de palabras que hablaban de lo que significa ser un siervo. Para Pablo, ser un siervo es aquella persona que es un diácono. Para Pablo, ser un siervo es un esclavo. Para Pablo, ser un siervo es una persona que se encarga de guardar los tesoros más preciados de otras personas. Pero sigue también otra expresión que aparece en el versículo 1, y es el tema de, además de ser siervo, es mayordomo. Ahora, hay que resaltar algo bien interesante. Pablo se presenta o define su ministerio ante la iglesia en Corinto y ante nosotros como un siervo de Cristo. Escúchelo bien, un siervo de Cristo, no de más nadie o de nadie más. O sea, su Señor es nuestro Señor Jesucristo. Pero también enseñamos que un siervo es aquella persona que está dentro, el significado de siervo, haciendo referencia a la ayudantes en los barcos de remo, que su función era netamente remar. No había otra. Y hablamos de una novela muy especial, ¿verdad? Después pasamos al segundo concepto que tiene que ver con mayordomía. Y decíamos que dentro de este contexto, los mayordomos eran administradores de la casa, pero a menudo estos administradores de las casas eran esclavos que tenían dos características particulares. Eran respetados y eran eficientes con el trabajo que le encomendaban. Respetados y eficientes. Respetado tiene que ver con un buen testimonio. Y eficiente era que lo que hacían, lo hacían como dicen en la vida militar, en el tiempo establecido por la autoridad. Y eso es importante. Pero el esclavo, a pesar de tener toda la autoridad, él estaba consciente de que era un esclavo y debería de indicar y sacar adelante lo que su amo le ha asignado. Es interesante cuando Dios nos asigna. Y cuando hablamos de mayordomía o de administración, yo decía que tiene que ver con toda nuestra vida. Pero en este caso, yéndonos a este tema de este evangelio, tiene que ver específicamente con el plan de salvación en general. ¿Cómo estamos con la predicación de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo le compartimos, cuando le compartiste a alguien las buenas nuevas de salvación? Es interesante que mientras estábamos comprando una fruta, la pastora compartiéndole a un chico que cuida carro sobre el evangelio. Es bien bonito. Eso fluye de un corazón agradecido y vamos a hablar un día de esto sobre ello. Es un plan de salvación. Ahora, permítanme agregar algo un poco denso, si podemos llamarlo así, a este proceso. Permítanme, por favor, buscarlo y expresarlo. Hay algo que se llama la economía de Dios, que es la administración de Dios. Dentro de la administración de Dios se dirige en 3 puntos. El primer punto tiene que ver con el plan del medio ambiente. Dios ha dado la responsabilidad de cuidar el medio ambiente a la humanidad entera. El segundo punto sobre la economía de Dios o la administración de Dios tiene que ver con la economía soteriológica o salvífica que Dios hace. Y cuando hablamos de la economía soteriológica de Dios, permite que el ser humano, al aceptar a Cristo como el único camino de vida y verdad, sea renovado y transformado. Sea renovado y transformado. Y permíteme leer algo literalmente que he escrito. Al fluir a través de nuestro ser, el Espíritu transformador añade a nosotros la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, su vivir humano, su muerte todo incluido y su excelente resurrección.
Todos estos elementos son introducidos en nuestro ser por el Espíritu transformador. Y estos elementos llegan a ser los factores de nuestra transformación. ¿Y por qué digo esto? Porque la semana pasada hablábamos de que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nos ha delegado a ti y a mí el ser un instrumento de gracia para que otras personas puedan ser alcanzadas por Él. Iniciando por nuestro testimonio de vida, no religioso, no tradicional, un tema que fluye de esa vida de entrega al Señor. Quiero decirte algo bien interesante, que el Espíritu Santo ha venido inquietando a mi corazón. Una de las maneras de ver que nuestra vida espiritual está sana es cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios. O sea, si tú y yo tenemos una vida espiritual sana, el Señor nos habla y lo que vamos a hacer es obedecer seguidamente. Pero muchas veces nosotros no le prestamos atención a eso. Y no quiere decir que usted porque no haya obedecido algo que esta mañana Dios le dijo, esté insano espiritualmente. No. Estoy hablando es cuando Dios nos está hablando una y otra vez reiteradamente y nosotros somos cabeza dura o como dice el texto bíblico, somos de dura cerviz. La invitación es no ser de dura cerviz. Nos ha encomendado el plan de salvación en general y la economía de Dios nos dice a ti y a mí que el plan soteriológico de Dios es solamente de la iglesia, no es de más nadie. Y tú tienes que entender que si tú no estás haciendo, estás desobedeciendo. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste al Señor? Y no solamente es el compartir, porque a veces compartimos. Yo tengo una persona que el cual yo amo y ella es una berraca compartiendo el evangelio. Pero ¿cuándo fue la última vez que te discipulaste? Vertiste lo que Dios te dio en tu corazón en la vida de otra persona. Esto es transformación y transformación de generación en generación. Yo soy el producto de eso. No es un tema de que yo soy el producto de que alguien se dedicó a ello. Tenemos tenemos el plan de salvación general. La iglesia como tal es la única. Escuche bien, la iglesia no da salvación. Usted y yo no damos salvación. Pero tenemos la responsabilidad, mi hermano y hermana, de predicar, de compartir, de atraer, de llevar a otras personas a los pies de Cristo. Y esto no es un tema que usted debe sacarlo porque usted no es evangelista o Dios no lo ha llamado. No, esto es un tema que brota de nuestro corazón y esa comunión profunda con su Espíritu Santo. Entonces somos, lo segundo que hablamos, que somos administradores. Y recuerden lo que dije anteriormente, los administradores de las casas eran esclavos que eran respetados y eficientes. Entonces tú y yo, que somos administradores del plan de salvación en general del Señor, que Dios nos está ayudando, somos respetados y somos eficientes en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Interesante, ¿no? Interesante cómo Dios nos habla. El siguiente, vamos al versículo 2, por favor. Versículo 2. Es bien bonito este versículo. Me encanta todo lo que cómo Dios nos habla. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Wow. ¿Sabe? El siguiente versículo nos habla de ser fiel. Estamos hablando de la fidelidad, no de Dios, sino de nosotros como administradores del plan de salvación en general o el plan de salvación, como lo hemos dicho anteriormente. Como hemos dicho, la economía soteriológica de Dios, ¿verdad? Como hemos dicho directamente, somos parte que Dios usa por su gracia
y por su misericordia, para que otras personas puedan llegar a conocerlo a Él. ¡Wow! ¡Qué hermoso es Dios! Pero dice allí el texto bíblico de ser hallados fieles. Esta es la clasificación principal de un apóstol. Se requiere que además de sean administradores, cada uno sea hallado fiel. El mundo nos mira por el éxito que vamos a lograr. ¡Wow! Éxito, tienes una casa grande, un carro grande, una cantidad de cosas. Y dices, ¡wow! Tienes éxito, una esposa muy bonita, unos niños muy cool, como dice Karen. Pero en medio de todo esto, ¿tú y yo somos fieles? ¿Fieles a qué? Fieles a Dios, a lo que Dios nos está encomendando. ¿Eres fiel? ¿O simplemente estás viviendo la utopía evangélica? No. Debemos ser hallados fieles. La fidelidad de Cristo significa, o el ser fiel a Cristo significa que tenemos que salir hacia donde nos indique, a pesar de que no podamos ver a dónde debemos ir. Eso se llama fidelidad. Eso se llama fe. Y Pedro no sabía dónde iba a ir. Dijo, ven. Y él vino, caminó, y Dios lo bendijo a él. Cuando él dejó de caminar o dejó de ver al Señor en Mateo 14:29, él se fue hundiendo. Una cualidad que debe tener usted y yo es ser fiel a lo que Dios nos ha llamado. Es que el hombre que predica o enseña la palabra es la fidelidad de Dios, es a través de la fidelidad de Dios que él puede transmitir la verdad que aparece acá. Y miren que Pablo está definiendo sobre su ministerio apostólico. Y primero está hablando que el ministerio apostólico debemos ser siervos. Lo segundo que nos muestra el ministerio apostólico es que además debemos de ser buenos administradores, de proclamar el plan de salvación. Y lo tercero que lo está diciendo el apóstol Pablo es que debe ser fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. A esta bendita y hermosa palabra. No torcerla, como dice el texto bíblico, no añadir ni quitar, sino predicar y conforme a esta hermosa palabra. Ser fiel a la verdad. En realidad la exigencia máxima es una cotidiana fidelidad a esa hermosa verdad. Una verdadera, una cotidiana fidelidad. Somos fieles al Señor cotidianamente, no de vez en cuando ni de cuando en vez. Fiel a Dios día a día, porque lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta. Y esto le costó a Cristo, no a ti ni a mí, pero nos está pidiendo que seamos fieles, que seamos obedientes a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y de esto nos demandará ser fieles a eso, a lo que Él nos mandó a hacer. Ser fieles a la verdad. Y si hay verdad que te rasque, pero tienes que ser fiel a ello. Hay textos que a mí me incomodan, pero son necesarios. Son necesarios. Amén. Y para ir terminando ya vamos al versículo 3 al 5. Y esto lo hemos llamado ser sensibles a los juicios del Señor. Ser sensible a los juicios del Señor. Leo para todos nosotros. En cuanto a mí, estamos en 1 Corintios capítulo 4, versos 3 al 5. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros, o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga
es el Señor. Versículo 5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas. Sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios del corazón. Entonces, dos cosas que va a hacer el Señor. ¿Qué va a hacer? Va a sacar a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá en manifiesto los designios, lo que tenemos, lo que usted y yo tenemos en el corazón. Y dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Yo sé que usted está gozándose conmigo esta palabra. El texto nos muestra tres fuentes de juicio. La primera fuente de juicio es el tribunal humano. Pablo es consciente que hay un tribunal humano el cual lo va a juzgar. Y lo juzga. ¿Por qué? Para ver si es realmente, y es por eso que él dice, o él inicia en el proceso de su apostolado, no defiende, sino que define. Y dice, con respecto a esta definición como apóstol, usted tiene ahora que sí puede juzgarme a mí. Pero me llama la atención aquí, dice, primero hay un tribunal humano que el texto nos muestra. Lo segundo es el tribunal de los corintios mismos. Escúchelo bien, el tribunal de los corintios mismos. Y el tercer tribunal es la conciencia del apóstol. Entonces encontramos, el texto bíblico nos muestra un tribunal, fuentes de juicio, un tribunal humano, un tribunal de los corintios y su propia conciencia, con la conciencia de Pablo. Es que para el apóstol Pablo era de poco interés la opinión y evaluaciones de los corintios hacia él. O sea, él le tenía de poco interés, o le importaba poco lo que los corintios lo juzgaran a él. Y miremos el texto de nuevo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 4, verso 3. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros. ¿Sabe por quién? Por vosotros. O por cualquier tribunal humano. Entonces se refiere primeramente ¿a quién? A los corintios, a quien va dirigido la carta. Es de poca importancia por lo que ustedes me juzguen a mí, o por un tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí. Y dice la razón por qué no se juzga a él mismo. Dice, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso no estoy sin culpa. Entonces miren algo interesante que el texto nos muestra. Pablo tenía claridad que en su conciencia, y donde viene el tema, la tercera fuente de juicio, que es su conciencia. Pablo tenía claridad en su conciencia cómo estaba. La pregunta que me saltó mientras que yo leía este texto y lo he predicado es, ¿estoy consciente de mi conciencia? ¿Yo puedo estar consciente cómo estoy con el Señor? Y te quiero decir que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque muchas veces una de las cosas que hace el enemigo es anestesiar nuestra conciencia. Anestesia nuestra conciencia para no reconocer cómo estamos delante de Dios. Y antes, por el contrario, vivir en una utopía o vivir en un mundo diciendo que las cosas van extraordinariamente, pero en realidad no es así. Ojo con eso, mis hermanos. Tengamos cuidado que aun siendo heraldos nosotros, ¿verdad? Nosotros podamos ser descalificados. Por eso la misma palabra nos enseña, no te apoyes en tu propia prudencia, mas de todo corazón, apóyate en el Señor. ¿Y cómo yo puedo apoyarme en el Señor? Cuando yo en medio de mi devocional, en mi vida devocional, en mi tiempo, en mis hábitos devocionales, yo saco un espacio para
poder meditar esa palabra, profundizar esa palabra, para poder, podríamos llamarlo así, rumiar esa hermosa palabra y permitir que Dios hable a nosotros. Ustedes no saben cuánto yo he sido bendecido en mi tiempo de meditación de la palabra. No estoy hablando de la meditación trascendental, estoy hablando de la meditación de la palabra, es esa palabra que viene y te confronta. Sigamos acá. Versículo 4, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, la cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios del corazón. Wow, es sumamente interesante lo que Dios nos está hablando. Ay, Dios mío. Ya que Él era compasivo, considerado y cortés, Pablo era compasivo, considerado y cortés, pero era desinteresado en las relaciones de los hombres hacia Él. O sea, Él tenía claro quién era el Señor, lo que estaba haciendo y a quién debería de agradar. Y pues no era muy interesado en lo que la gente dijera, que es mucho que la gente se guía por ello, lo que dicen los demás y no lo que dice el Señor, demostrando así una falta de identidad en Cristo. Sigo leyendo. Lo que los hombres así de Él, en lo que tiene que ver con su predicación del Evangelio. El emitir juicios corresponde solamente a Dios. A nosotros no nos corresponde, ya que tal juicio no tendría influencia sobre la creencia de Pablo ni su conducta. El juicio que estuvieran haciéndole a Pablo no era influencia para con lo que él creía, ni para la conducta que él estaba teniendo. Antes por el contrario, ¿verdad? Antes por el contrario, como mayordomo sabía que su responsabilidad era directamente con Cristo. Como mayordomo, él sabía que su responsabilidad era directamente con Cristo, de ser hallado fiel a lo que Cristo le había encomendado. Ser hallado fiel por Cristo en lo que le había encomendado. Lo siguiente es que muestra el texto que no dependía de su propio juicio. Pablo no dependía de su propio juicio. Él no omitía, ¿verdad?, la autocrítica en su andar, siendo consciente de sus defectos, ya que nuestro propio juicio nos puede llevar a ser indulgentes con nuestros propios pensamientos o aprobación de nuestras propias conductas o pensamientos o actitudes, llevando a razonar de una manera equivocada. Lo siguiente que el texto nos está mostrando es que él tenía bien claro que nada en su vida cristiana, que no tenía nada en su vida cristiana que lo condenara a él ni al ministerio que él estaba desarrollando. Está claro que su conciencia no lo juzgaba antes, que antes por el contrario, él estaba libre. Y también recuerdo lo que Jesús dijo, que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, siendo un buen testimonio ante el Señor. Finalmente, que Jesucristo es el juez último. Es debido a esto que nosotros los cristianos o los corintios
no deberían de juzgar al apóstol. El único que puede juzgarnos es el Señor. El último, el único, el primero debe ser el Señor. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros no tenemos, muchas veces nosotros tenemos un panorama de una persona. Y uno juzga según ese panorama. Pero tú no conoces, tú no tienes un conocimiento holístico de la persona para poder juzgarlo. Tú ni yo lo tengo. Y Proverbios dice que el que pesa los corazones y que conoce los espíritus es el Señor. Segundo, tercero, hay cosas que yo y que tú de repente podemos ser unos buenos sepulcros blanqueados, pero Dios sabe que estamos luchando con ellos. Y Dios quiere liberarnos, quiere hacernos libres de esas luchas. Y solamente cuando venimos a Él, Él trae su luz y su resplandor. Y como leí anteriormente, toda la característica de Cristo por su Espíritu está en nosotros y nos transforma y nos cambia. Y ahora nosotros seremos como Él. Pero Jesús tiene el conocimiento holístico tuyo y mío y sabe cómo estamos delante de Él. Pero Jesucristo es el juez último. Es debido a esto que los corintios no deben de juzgar, ya que cualquier investigación en su contra estaría incompleta, debido a que en el momento del día final, Dios revelará las cosas mantenidas en secreto en la vida de cada uno de nosotros, incluyendo los sentimientos y los motivos realmente verdaderos que subyacen en actos que tú y yo tenemos. Y lo vuelvo a repetir, el final del tiempo, Él se manifestará por los sentimientos y los motivos que subyacen verdaderamente en los actos que tú y yo estamos haciendo. Porque podemos mostrar un buen motivo para hacer, pero realmente el que conoce la motivación profunda de tu corazón y de mi corazón es el Señor. Es el Señor. No se debería de amontonar alabanza de una manera prematura, ya que Dios es el único calificado para juzgarnos. A Dios sea la gloria. El único que puede otorgar alabanza o castigo bien fundamentado es Cristo. Quiero concluir con varias cositas que tengo aquí notadas. Primero, Pablo define su apostolado de una perspectiva del servicio y no del superapóstol o del superpastor o del superministro o el que tiene una cantidad de títulos o una cantidad de recorrido. Desde ser un siervo es lo que lo hace Pablo. Esa es la perspectiva que él define el ministerio que está desarrollando. Lo segundo, administrador de todo lo que el Señor nos ha dado, pero en especial del plan de salvación que Él nos ha puesto adelante. A saber que Dios estaba en Cristo, reconciliándonos al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta los hombres sus transgresiones, y nos ha puesto para que nosotros seamos un instrumento de reconciliación. Tercero, ser fieles y no exitosos. Fieles a lo que Dios, a la verdad de Dios, a lo que Dios nos ha demandado hacer. Mira, tú tienes dones, tú tienes habilidades, yo tengo dones y habilidades. No somos perfectos, pero Dios quiere que nosotros usemos esos dones y esas habilidades para alabanza y gloria de su nombre. Y mucha gente será bendecida. Tú no sabes, tú no lo sabes, yo no lo sé, pero Dios lo sabe y nos ha encargado para que nosotros seamos instrumentos de gracia. Cuarto, seamos sensibles a los juicios del Señor. Y este no es un tema de pensar rápidamente, es un tema de intencionalmente
Permitir que el Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros nos confronte cómo vamos. Día tras día. Día tras día. Quinto, es un consuelo el reconocer que los hombres no serán nuestros jueces definitivamente. Es un consuelo. Para ti y para mí. No es eso, es algo que no, yo estoy tranquilo. Y por eso Pablo decía, al final el que me va a juzgar es el Señor. Y debemos estar, es un consuelo. Un día los pecados ocultos, o secretos serán expuestos a la luz del día. Wow. Saben, esta palabra Dios me la dio un tiempo orando en mi casa y la compartí con los ancianos de la iglesia. Después la compartí en Nelson Mandela y después la compartí en Daniel Lemaitre. Y Dios me dijo, compártela ahora en la iglesia central. Ese es el tiempo del Señor para nosotros. No sabemos si Dios viene mañana o no viene mañana Jesús. Pero sí te pido que seamos prudentes como la serpiente, que seamos prudentes como las novias que esperaban al novio. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos? Todo creyente calumniado será justificado y todo siervo fiel será aprobado y recompensado. Te quiero decir que tu fidelidad y mi fidelidad tienen una recompensa. Y no solamente en el cielo, aquí en la tierra también hay una recompensa. No estoy hablando de las pseudo recompensas que la gente dice por ahí. Estoy diciendo las recompensas que Dios te ha prometido a ti. Lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir, hermano y hermana. Créelo, porque así será en el tiempo establecido por Dios. Eso que viene, viene. Eso lo va a hacer el Señor. No olvides que la palabra de Dios es la mejor medicina en medio de nuestro peregrinaje de fe. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre tu vida, tu familia. Y esta semana es una semana súper bendecida y guiada por Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la dirección de su Espíritu Santo, bajo la manifestación poderosa de su palabra, mi hermano y hermana. Gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias y oro por cada uno de mis hermanos. Oro para que tú los bendigas sobrenaturalmente. Ruego para que tú actúes de una manera especial, con sabiduría, con inteligencia, con tu gracia, con tu poder. Una semana de bendición, una semana de lo sobrenatural, en cosas pequeñas y en cosas grandes. Alabado y exaltado tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.